La lectura de hoy está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, los versículos 1 al 4. Mateo, capítulo 8, vamos a seguir con el estudio de este Evangelio y vamos a leer desde el versículo 1 al 4 y el título de este mensaje es La curación de un leproso. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, empezando en el versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Tenemos que recordar, cuando leemos este texto, tenemos que recordar porque ha pasado mucho tiempo desde el capítulo 4. Capítulo 4, al final de ese capítulo, dice que andaba Jesús por muchos lugares y le seguía gente de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Había una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Eso está al final del capítulo 4. Y dice al final del capítulo 4 que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Después tenemos los capítulos 5, 6 y 7 que hemos estudiado y que sabéis que es el Sermón del Monte, es un paréntesis, ¿verdad?, en ese ministerio de Jesús, en el cual Jesús da una enseñanza que nosotros, como digo, hemos tardado alrededor de 1 año y medio en exponerla, pero que Jesús posiblemente en menos de 1 hora dio este sermón. Son 3 capítulos, ¿verdad?, que si los leéis en casa y tomáis nota del tiempo, os daréis cuenta de que se leen en menos de 1 hora. Y ahora, después de este sermón del monte, vamos al capítulo 8 y dice: cuando descendió Jesús del monte, es decir, hemos dejado a Jesús que subía al monte, que daba un mensaje, y ahora en el versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Mateo quiere conectar en este capítulo 8 no solo la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, sino lo que viene después de la enseñanza. Hace una conexión entre, digamos, la doctrina de Jesús y la práctica de Jesús, entre la enseñanza de Jesús y el poder de Jesús. Porque ahora, a partir del capítulo 8, Mateo nos va a relatar varios milagros que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Sabéis, lo digo solamente a título de recordatorio, sabéis que los milagros tenían varias funciones, tenían varias facetas en el Evangelio. En primer lugar, era importante el milagro por el bien que le hacía a la persona que recibía el milagro. Cuando Jesús sanaba a un ciego, cuando Jesús sanaba a alguien que estaba enfermo, etcétera, el primero que recibía el beneficio de ese milagro era la persona que estaba delante de él y que antes, por ejemplo, había sido ciego y ahora veía. Esa es la primera función del milagro, ¿verdad? El hacer un bien a una persona individual y puntual. Pero también tenían otra función los milagros, y era dar testimonio de quién era Jesús, dar testimonio a las demás personas de que Jesús era efectivamente el Hijo de Dios y que tenía poder para llevar a cabo milagros, para hacer cosas sobrenaturales. Pero aún hay otra función más dentro de los milagros, y es ilustrar la vida espiritual. Y es que muchos milagros son explicados después por Jesús a sus discípulos, y Jesús les dice: mirad,
¿Habéis visto? Yo he curado, por ejemplo, a este hombre ciego. Sí, sabéis que existe una ceguera espiritual. Y lo que yo he querido hacer es ilustrar eso de la ceguera espiritual, curando a este hombre ciego y dándole la vista, para que os deis cuenta de que yo también puedo curar la ceguera espiritual. Así que como mínimo esas tres funciones, ¿verdad? Una función individual hacia el que recibe el milagro, una función de testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, pero también una función ilustrativa para que nos demos cuenta de forma gráfica que un hecho sobrenatural refleja una condición espiritual. Y es por eso por lo que yo creo que Mateo, en la selección que hace de los milagros que hace Jesús, él pone en primer lugar el milagro del leproso, porque él quiere enseñarnos también una lección espiritual después de esto. Es verdad que aquel hombre que tenía lepra y que hemos leído fue también curado y él recibió aquel beneficio tan grande en su propia piel, en su propia carne. Pero también está dándonos una ilustración importante a nivel espiritual. Y me voy a explicar porque, de alguna manera, después de escuchar el Sermón del Monte, después de leer estos 3 capítulos previos, Mateo 5, 6 y 7, creo que todos hemos quedado impactados. De tal forma que ahora puede ser que con quien mejor nos identifiquemos sea con una persona que padece lepra. Y diréis, bueno, pues tendrás que explicarte, ¿verdad?, porque no entiendo nada. Yo sé que algunos aquí sí estáis entendiendo ya por dónde voy. Pero esa misma sensación de inmundicia que tenía un leproso es la que nosotros podemos sentir después de leer y después de estudiar el Sermón del Monte. Jesús empezó en el capítulo 5, y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por el sermón. Jesús empezó en el capítulo 5 hablando de las bienaventuranzas. Él explicó cómo era el carácter de un verdadero hijo de Dios. Y dijo, mirad, los hijos de Dios son pobres en espíritu, son mansos, son personas que lloran, son personas que tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, son limpios de corazón, son pacificadores y van a padecer persecución. Las bienaventuranzas. El carácter del verdadero cristiano. Y nosotros decimos, Señor, hemos estudiado una por una. Nosotros entendemos lo que significan cada una de las bienaventuranzas, pero, Señor, nos damos cuenta que no damos la talla, que no llegamos. No somos misericordiosos, no somos limpios de corazón, tal como tú pides, tal como tú exiges. Hemos seguido leyendo, hemos seguido estudiando nuestro Sermón del Monte, en el cual Jesús hablaba a tanta gente, incluido a sus discípulos, y nosotros como discípulos de Cristo hemos escuchado que somos sal y luz. Pero estudiando a fondo el texto, nos hemos dado cuenta de que a veces somos una sal insípida. Y la luz la tenemos a veces bajo la mesa. No damos el testimonio encima del candelero, donde debemos darlo, que es donde el Señor quiere, para que así alumbre nuestra luz delante de los hombres y puedan dar gloria al Señor. Antes de estudiar el Sermón del Monte, todos pensábamos que como no hemos matado a nadie, no éramos asesinos. Pero hace ya más de un año, cuando estudiamos el texto, nosotros nos dimos cuenta, porque Jesús nos lo enseñaba, que con nuestras lenguas, cuando menospreciamos a los demás y nos atrevemos a ir delante de Dios en adoración, nos convertimos en asesinos, al quitar la fama y al menospreciar a nuestros hermanos.
También antes de estudiar el Sermón del Monte creíamos que no éramos inmorales, que no éramos fornicarios, que no éramos adúlteros, porque no habíamos practicado el pecado ese. Pero el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte que a causa de nuestras miradas lascivas nos convertimos en personas inmorales y que el adulterio no es solamente físico, sino que tiene que ver con el pensamiento, con la mente y con el corazón. Así que nos hemos convertido en unos inmorales a través de nuestras miradas lascivas a películas de la televisión, a internet, al móvil, etc. Nosotros pensábamos antes de estudiar el Sermón del Monte que respetábamos el matrimonio y que éramos personas que acataban ese diseño divino, pero cuando estudiamos el Sermón del Monte nos hemos dado cuenta que hemos tratado con violencia a nuestro cónyuge y que hemos subestimado a esas personas que se casan para toda la vida. Antes de estudiar el Sermón del Monte, nosotros pensábamos que no éramos muy mentirosos, pero el Sermón del Monte nos ha enseñado que somos mentirosos y encima ponemos a Dios por testigo de nuestras falsedades. Nos hemos dado cuenta de que no amamos ni a nuestros amigos ni a nuestros enemigos, que nos amamos nada más que a nosotros mismos. Nos hemos sentido así al estudiar el Sermón del Monte, por lo menos yo. Nos hemos dado cuenta, y vamos a seguir adelante, que como seres humanos nos encanta que nos alaben los demás. Cuando damos nuestro dinero, que la Biblia dice que no es nuestro, que el dinero es del Señor, cuando damos el dinero nuestro, nos encanta que los demás se enteren de que hemos entregado una ofrenda. Y que toquen bombo y platillo para que todo el mundo sepa lo buenos que somos. Cuando oramos, el Sermón del Monte nos ha hecho ver que nos gusta que nos escuchen. Nos gusta escucharnos a nosotros mismos y que nos escuchen los demás. Y que oramos mucho delante de otros para que nos vean, pero luego a solas oramos poco. Que cometemos la atrocidad de pedir a Dios que nos perdone, pero nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro prójimo. Que cuando ayunamos es para recibir el aplauso y no para buscar a Dios. Y que nuestro tesoro no está en el cielo, está aquí en la tierra. Todo eso nos ha ido señalando el Sermón del Monte. Y como digo, si hay alguien aquí que me dice, pues a mí no. Yo todas estas cosas, cuando las escuché, dije, sí, pero yo no. Bueno, yo te digo que yo sí me he sentido culpable mientras he estudiado el Sermón del Monte. Nos dábamos cuenta de que nuestra vida muchas veces es una vida de religiosidad, es una vida de fachada, es una vida de hipocresía, es una vida de que me vean los demás. Y Dios, bueno, Dios está más lejos, pero los demás quiero que tengan un buen concepto de mí. Me importa tanto el concepto que tengan de mí que dejo a un lado lo que Dios piense para anteponer lo que los demás piensen de mí. Nuestro corazón sigue a nuestro tesoro. Tenemos ambiciones mundanas, andamos en tinieblas, nuestro ojo es maligno, no dejamos entrar la luz a nuestro corazón. ¿Os acordáis de aquel texto, verdad? Estamos afanados por las riquezas de este mundo, estamos afanados por tener más que otros para compararnos con otros. Cuando lo conseguimos, estamos angustiados buscando lo que Dios no nos quiere dar porque sabe que no nos hará bien y no nos lo quiere dar, y nosotros nos angustiamos buscando eso que Dios no nos ha dado porque no quiere dárnoslo.
Tenemos mucho miedo de lo que nos ocurrirá mañana, como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Y Él nos dice que no tengamos afán, que no tengamos ansiedad. Juzgamos a otros, y estoy haciendo un recorrido por todo el sermón. Juzgamos a otros porque no vemos nuestro propio pecado, no vemos nuestra viga en nuestro propio ojo y lo hacemos con dureza hacia los demás. Usamos la ley del embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Los demás son muy malos cuando hacen algo, pero cuando lo hago yo, eso mismo no es tan malo, es menos malo. Oramos poco y mal, para luego quejarnos de que Dios no nos oye. No tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Nos gusta la comodidad, el lujo, la vida fácil, damos malos frutos, ni nos planteamos dónde está el problema. Estamos edificando castillos de arena y el final va a ser la ruina. Ese es el Sermón del Monte. Y eso es lo que hemos aprendido de él, esa es la sensación que nos deja. Si no has tenido ninguno de estos pensamientos, o muy pocos de estos pensamientos que yo he dicho, pídele al Señor que sensibilice tu corazón para que te des cuenta de dónde está la suciedad, de dónde está la basura, porque el Señor Jesús en el Sermón del Monte quería descubrir lo más hondo de tu corazón. Quería ver, o quería que tú te dieras cuenta de dónde está toda esa basura que hay en el fondo de tu ser. Y con el apóstol Pablo hemos podido clamar: Señor, ¿quién me limpiará de tanta inmundicia? El apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, tus requerimientos son muchos, son muy extensos, pero yo me doy cuenta de lo inmundo, de lo sucio, de lo enfermo que estoy. El leproso nos representa a cada uno de nosotros, hermanos. El leproso no está ahí por gusto. El leproso lo ha puesto el Espíritu Santo después del Sermón del Monte para que nosotros nos demos cuenta que no podemos hacer nada como pecadores reincidentes ante un Dios tan sabio y tan santo, y que la única esperanza que nosotros tenemos es acudir a Jesús como hizo el leproso, en humildad, en sumisión, en indignidad, en inmundicia. Es la única manera de poder ser limpiados, haciéndonos un propósito de enmienda y diciendo: a partir de ahora ya sí voy a amar a mis enemigos, a partir de ahora ya sí voy a hacer las cosas para Dios y no para lo que me vean. Haciendo todos esos propósitos de enmienda no podemos conseguir nada, porque no tenemos poder de Dios. Pero con el poder de Dios, acudiendo a Jesús como hizo el leproso, sí podremos tener ese poder para salir de todas estas cosas. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, que estamos llenos de basura por dentro. Él llevó sobre sí nuestras suciedades, nuestras vergüenzas, nuestra inmundicia, para que nosotros podamos vivir ahora vida de bendición, de sanidad y de salvación. Cristo murió la muerte que merecías, para que tú puedas vivir la vida que Él merece. Por eso tenemos al leproso aquí. Y en el versículo 2 leemos: vino a Jesús un leproso, un hombre lleno de lepra. Yo no puedo explicar ahora todo lo que significa la enfermedad de la lepra, tanto en el siglo XXI, que aún existe, como hace ya tantos siglos cuando fueron escritas estas palabras. Pero sí diré que es una enfermedad de la piel, una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, que es una enfermedad contagiosa, que es una enfermedad que incapacita, que es una enfermedad que se va extendiendo poco a poco, que afecta a todas las terminaciones nerviosas y que causa la pérdida de tejidos. A veces hasta incluso miembros enteros se caen al suelo. En muchos casos causaba la muerte, y en la Biblia aparece la palabra lepra o la palabra leproso unas 57 veces, por lo cual
es un tema importante a lo largo de la Escritura. Y es un tema importante porque la lepra, además de ser una enfermedad, también es una ilustración de lo que el pecado puede producir en la vida de una persona. Como ocurre con nuestro pecado, la lepra es una enfermedad que está latente al principio, está como escondida, se lleva en secreto, hasta puede ser ignorada, pero un día sale a la luz. Y cuando sale a la luz afecta a la totalidad de la persona. Da unas lesiones muy desagradables de ver, incluso mal olor de la persona que padece la lepra. Emite un olor muy desagradable y el leproso poco a poco se va convirtiendo en un sepulcro ambulante. Una persona que está abocada hacia la muerte, porque así es el pecado también en la esfera moral, aunque nosotros físicamente estemos sanos, pero en primer término va minando poco a poco a la persona, la mina en su mente, la mina en su cuerpo, en su propia familia, en sus relaciones sociales, en su testimonio, en su vida entera. El pecado nos desfigura, nos hace poco humanos, nos desfigura de la imagen que Dios quería que nosotros tuviéramos, hechos a imagen y semejanza de Dios. El pecado nos rebaja, nos aísla, nos duele y al final el pecado nos mata. Pero ¿qué hizo el leproso? Porque él sabía cuál era su final. ¿Qué hizo el leproso? Dice que vino un leproso y se postró delante de Jesús. Lo primero que hizo, porque él sabía que no tenía ningún remedio ni esperanza, excepto en aquel que tiene poder para sanar la enfermedad y para librar de la muerte, lo primero que hizo fue acercarse a Jesús. Y nosotros diremos, bueno, acercarse a Jesús no es algo tan complicado, ¿verdad? Si Jesús pasaba por allí, él se acercó. Pero sabéis que en este tiempo los leprosos eran declarados inmundos, eran echados fuera de las ciudades, a una serie de ciudades donde vivían los leprosos, y no podían acercarse a ninguna ciudad donde viviera gente normal. Si se acercaban o se acercaban a alguna otra persona, hasta tenían la capacidad, los de la ciudad, de apedrearlos. Así que este hombre se acercó a Jesús, algo que según la ley no se podía hacer, y se postró delante de Jesús. Veis el versículo 2 que dice, se postró ante él, reconoció su deidad. Aquí la palabra postrarse es una palabra griega que solamente se emplea cuando se refiere a una divinidad. Así que se postró delante de Jesús, reconociendo que era Dios, y le habló. Le dijo unas palabras. Y aquí tenéis las palabras también al final del versículo 2. Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vaya frase, ¿eh? No sé si la has pensado mucho esta frase, pero lo primero que le está diciendo este hombre, Señor, yo no vengo exigiendo, yo vengo pidiendo. No sé si eso lo entendemos muy bien en la cultura actual, una cultura del bienestar, en la cual nosotros vamos a los lugares exigiendo cosas porque yo soy un ciudadano que merezco estas cosas. Pero delante de Dios, este hombre fue y le dijo, Señor, no merezco nada. Si no me sanas, yo no puedo reprocharte nada, porque soy un pecador y merezco la enfermedad y merezco la muerte. No sé si somos conscientes de esto. Porque muchas veces, ¿verdad?, nos acercamos al Señor y decimos, Señor, estoy enfermo, cúrame pronto. Señor, que no me pase nada, porque yo no merezco que me pase nada. Pero tú has leído Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que la paga del pecado es muerte. Este hombre tenía claro, Señor, si tú quieres, puedes, pero yo no merezco nada. No estás obligado a hacerlo, tú eres Dios y tú decides si me haces bien o no me haces bien.
Es un regalo lo que tú me tienes que dar. Yo no vengo a pedirte un salario, yo no vengo a exigirte algo que me corresponde, yo vengo a pedirte misericordia. Como aquella madre, ¿verdad? Aquel juez. Oiga, señora, usted sabe que su hijo ha hecho un delito. Dice, vale, yo no vengo a pedirle justicia, yo vengo a pedirle misericordia. Señor, si quieres, puedes limpiarme. La segunda cosa que este hombre reconoce es que Jesús tiene poder para limpiarle. Señor, ¿me puedes salvar? Si tú quieres, yo no lo merezco, Señor, pero si tú quieres, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes poder para hacerlo. Tienes poder para curar la enfermedad y, como decíamos al principio, tú tienes también poder para salvar, para dar la vida eterna. Porque la vida del leproso es una ilustración. El milagro hecho hacia él es una ilustración de nuestra vida espiritual. Y ahora dice algo importantísimo en el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Yo sé que esto lo sabéis, hermanos, pero os lo tengo que decir una vez más. Es muy importante el contacto físico. No sabéis lo importante que es en la profesión sanitaria, no sabéis lo importante que es. Muchas veces no nos damos cuenta, vamos pensando en otras cosas, vamos pensando en asuntos técnicos, vamos pensando en medicación, en sueros, y nos olvidamos de dar la mano. Hace unos días operaron a una hermana de rodilla y estaba en mi planta, no tenía por qué estar, pero no había camas en la suya y la pusieron en mi planta. Y yo fui y estaba mirando la medicación, estaba mirando los sueros, sabía quién era, le dije hola y tal, pero ella hacía así con la mano, como diciendo, no, ahora lo que más necesito es que me aprieten la mano. Qué importante eso, ¿verdad? Qué importante es saber que tenemos un Salvador poderoso, pero también compasivo. Un Salvador que tiene todo el poder, pero también tiene toda la misericordia hacia cada uno de nosotros, que se compadece de ti y de mí, que nos da la mano, que nos toca, que llega hasta donde nosotros estamos. Ese hombre que no esperaba que nadie le tocase porque no se podía tocar a un leproso, ni siquiera su propia esposa, ni sus hijos, ni ningún familiar le podía tocar, estaba inmundo, estaba apartado. Ese hombre quizás hacía meses o no sé si años que nadie le tocaba. Jesús se acerca a él y le toca. Otras veces Jesús hacía la sanidad a distancia. Vete porque tu siervo ya ha sido curado. Ni siquiera veía al siervo y hacía la sanidad. Otras veces lo hacía sin tocar a las personas, pero en esta ocasión el Señor quiso hacerlo así. Y quiso hacerlo así para dejar una lección en cada uno de nosotros. Lo importante aquí es que Jesús le tocó. Ya, pero él también se acercó a Jesús, también reconoció que era Dios. Está bien. Pero yo estoy seguro que si nosotros un día nos encontramos en nuestro paseo por el cielo, a la caída de la tarde, estoy imaginando como algunas veces, a la caída de la tarde vamos paseando por el reino celestial, tranquilos, y nos encontramos allí una persona y nos dice, mira, ¿has visto mi piel? Y nosotros le diremos, sí, ¿qué pasa? ¿Has visto qué piel tan tersa y tan sana tengo? Sí. Yo soy el leproso de Mateo capítulo 8. El Señor me curó. Bueno, pero tú hiciste también algo. ¿Qué hice? Mi vida cambió desde el momento en que Él me tocó. Una canción muy hermosa de un querido hermano de Estados Unidos llamado Bill Gaither. Me ha tocado.
He touched me. Es el título de la canción. Me ha tocado. Me ha tocado el Señor, me ha tocado, ha cambiado mi vida, ha transformado mi ser. Ahora ya soy otra persona. Eso es lo que te dirá aquel leproso curado. Me tocó el Señor. Me tocó. Recuerda. Ya, pero bueno, hubo más cosas. Me tocó y cambió todo. A la suegra de Pedro, ¿verdad? Que luego la veremos en los próximos meses. A la suegra de Pedro le podéis preguntar lo mismo. ¿Qué te ha pasado, suegra de Pedro? Que no sabemos su nombre. Vino el Señor y me tocó. Esa es la historia de mi conversión. Vino el Señor y me tocó. Todo el poder de Dios para salvar, para sanar, para curar, para cambiar la vida, para transformarme, todo fue ahí, en tocarme. Y Jesús no solo le tocó y no se contagió, porque Jesús cuando toca a un enfermo no se contagia, lo cura. Lo tocó y le contestó a la pregunta. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le tocó y le dijo, quiero. Yo no sé si hay alguna persona aquí o alguien que va a escuchar el mensaje que piense que si me acerco al Señor, si voy a Él, ¿querrá salvarme? Yo te aseguro, por lo que dice la palabra y en el nombre del Señor, yo te aseguro que el Señor quiere salvarte. Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero ser limpio. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dijo Jesús. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ven a Jesús, ahora, sin más dilación, no hay excusas ningunas. Ven a Jesús, entrégale tu vida a Él y dile, Señor, yo sé que puedes limpiarme, y Él te va a contestar, claro que quiero, sé limpio. Al instante la lepra desapareció. Los que habéis tenido alguna vez una enfermedad de la piel, sabéis lo que tarda en curarse. No son días, no son semanas, a veces son meses y a veces son años. Lo que una enfermedad de la piel, va uno al dermatólogo, ponte esto, ponte lo otro, no se me mejora, parece que sí, parece que no, y un día empieza a mejorar y poco a poco se cura. Mirad lo que dice el versículo 3 al final. Y al instante su lepra desapareció. Al instante. La lepra de ese hombre no mejoró, no empezó a ceder, desapareció. Su piel era una piel como la de un niño pequeño. Desapareció rápidamente. Y Jesús le hace un mandato a ese hombre. Esto está ya en el versículo 4. Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué Jesús le dice a este hombre que no le dé publicidad, que no se lo diga a nadie? Bueno, ya él lo va a hacer después, ¿verdad? Con muchas personas sobre las que realiza milagros. No lo digáis a nadie. Él no quería, en primer lugar, que su reino se basara en milagros, que lo convirtieran en alguien que es un curandero, que es un milagrero. El Señor no quería eso. El Señor, como hemos dicho al principio, lo que quería era enseñar lecciones espirituales. También, en segundo lugar, creo que Él no quería que se le diera publicidad,
porque no deseaba que los fariseos mostraran hostilidad antes de tiempo al maestro de Nazaret. Antes de tiempo no quería. Llegaría el momento en que los fariseos se pondrían en contra de él y todos, como hemos leído antes, todos los principales sacerdotes, los escribas, iban a ir a condenarlo y no queremos que nos suelte a Barrabás, crucifica a Jesús. Pero eso tendría que llegar en el tiempo de Dios y Jesús conocía el tiempo de Dios, tenía el reloj sincronizado con el tiempo de Dios y por eso él quería que esto viniera a su tiempo. Pero yo creo que hay una razón principal por la cual Jesús le dice a este hombre que no se lo diga a nadie. Él no quería que este leproso se dejara llevar por sus emociones y fuera a su casa a abrazar a su mujer, a sus hijos, porque según la ley no podía hacerlo, aunque él se viera curado, aunque él se viera sano. Según la ley no podía hacerlo. Sabéis que hacía meses o años un sacerdote le había declarado inmundo y además lo había dicho en público. ¡Inmundo! Y todo el mundo huía de él y él no se podía acercar a nadie. Este hombre tenía que seguir el proceso que se relata en el libro de Levítico, en el capítulo 14, que era el proceso que prescribía la ley. Después de 8 días de ofrendas por el pecado, podía unirse al pueblo. Y el mismo siervo de la ley, el mismo sacerdote que le dijo inmundo, ¿sabéis qué palabra tenía que pronunciar ahora? Decidla vosotros. Limpio. Había dicho hacía un tiempo, inmundo. Ahora tenía que decir delante de todos, esa misma persona, limpio. Lo he examinado, hemos hecho los sacrificios pertinentes, limpio. ¿Te acuerdas lo que dije al principio? Yo miraba las caras y teníais caras todos muy tristes. Cuando describíamos lo que Jesús nos dice en el Sermón del Monte, todos estabais muy acongojados, muy tristes, vuestros ojos estaban llenos de melancolía, llenos de tristeza, porque el Sermón del Monte señala nuestro pecado y nos declara inmundos a los ojos de Dios. La ley bien explicada como Jesús hizo en el Sermón del Monte es una meta inalcanzable para los seres humanos. Somos culpables, somos incapaces, somos pecadores ante la perfecta santidad de Dios. Pero ahora, como el leproso, después de haber sido tocados por Jesús, debemos ir ante esa ley que nos condenaba para escuchar que somos limpios por la sangre de Cristo de manera efectiva y definitiva. Así le ocurrió al leproso. Jesús quería que ese hombre fuera y que la ley dijera de él, limpio. Fijaros qué fuerte, ¿eh? La ley tenía que decir de él, limpio. Cuando le dijo hace unos meses, inmundo. ¿Qué había cambiado en él? ¿Es que se había vuelto mejor? ¿Es que había hecho muchos méritos y muchas obras para ser limpio? ¿Es que has hecho tú, hermano, hermana? ¿Has hecho muchas cosas para ser limpio? ¿Has hecho sacrificios? ¿Has hecho votos? ¿Te has comprometido con cosas delante de Dios para llevarlas a cabo y se las has presentado delante de Él para salvación? ¿O has confiado en el toque sanador de Cristo y has dicho, Señor, con tu sangre tú me limpias de todos mis pecados? ¿Os acordáis de lo que dice la epístola a los Gálatas con respecto al fruto del Espíritu?
Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Pero luego dice otra frasecita después. ¿Alguien se acuerda de esa frase? Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. O dicho en un lenguaje que nosotros lo podamos entender mejor. La ley no tiene nada que decir cuando tú estás practicando el fruto del Espíritu. Porque tú estás superando la ley. Con el amor, con el gozo, con la paz. El cumplimiento de la ley es el amor. La ley no tiene nada negativo que alegar contra ti. Lo digo de otra manera, yo sé que ya estamos cansados. Lo leí en casa, ¿vale? Pero en Romanos 8, ese maravilloso capítulo de la Escritura, mirad lo que dice Romanos 8, 3 y 4. Y como digo, ya estamos un poco espesos para explicar esto. Pero leedlo en casa, en correlación con el fruto del Espíritu y que contra tales cosas no hay ley. Dice Romanos 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver quién es capaz ahora de explicar esto. Leedlo despacio. Os daréis cuenta de que está diciendo lo mismo. Ya la ley no nos puede acusar. Hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Ya no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. La ley no nos puede acusar. Queridos hermanos en la fe que me escucháis, me dirijo con todo el cariño hacia vosotros. ¿Has tenido un encuentro con Jesús, como tuvo el leproso? ¿Te has visto cara a cara con Él? Espiritualmente hablando, claro. Puedes decir como el leproso va diciendo por el cielo, eso lo digo yo. Me tocó, me tocó, me tocó. ¿Puedes decir eso? ¿Eres limpio en la sangre de Cristo? Hermano querido, yo te diré algo. Hermano y hermana, Dios no hace las cosas a medias. Él no sanó al leproso y le dejó a su aire para que hiciera lo que le diera la gana. Le mandó cumplir la ley. Yo te pregunto, después de conocer a Jesús, ¿vives en el Espíritu o todavía vives en la carne? ¿Tienes deseos de ser santo o no los tienes? Porque si has recibido la gracia de Dios, si el Señor te ha tocado y no quieres ser santo, escucha lo que te digo con todo el cariño. Si has recibido la gracia de Dios y no quieres ser santo, no has recibido la gracia de Dios. No lo puedo decir más claro. Ya, pero es que yo peco. Es que tengo fallos. No estoy hablando de eso, hermanos. No estoy hablando de que el creyente tenga que ser impecable en todas sus acciones. Estoy hablando de que el creyente fiel tiene que ser impecable en todas sus intenciones, no en sus acciones. Cristo es un Salvador poderoso. Puede transformar tu vida. Al mismo tiempo es un Señor glorioso. Es Mesías y es dueño en una sola persona. Es Cristo y es soberano en una sola persona. Es Salvador y es Rey en una sola persona. No le disecciones, no le hagas trozos. No cojas una parte de Jesús y la otra la dejes. O es Señor y Salvador o no es nada en absoluto.
Una palabra más para alguna persona que todavía esté buscando al Señor, que no se haya entregado a Él, que no haya depositado su vida en las manos de Cristo. Si el Espíritu de Dios, a través de la palabra que hemos anunciado, te ha persuadido de tu pecado y has visto que Jesús es el único que te puede salvar, ¿qué te impide venir ahora ante Él? Ven a Cristo ahora y deja que Él te toque. El gozo inundará tu alma, como dice esa canción que antes cité. Te hará una nueva criatura, te perdonará, te dará la vida eterna y te dará un lugar en su reino celestial. ¡Oh, qué Salvador tan precioso tenemos, hermanos! Bendito sea su nombre. Amén.